Bueno, este video es sobre el teorema del coseno. Entonces vamos a mirar primero que el teorema del coseno se utiliza para solucionar triángulos oblicuángulos. Entonces, solución de triángulos oblicuángulos. Un triángulo oblicuángulo es aquel que tiene tres ángulos agudos. En este caso, tengo estos tres agudos, este y este agudo, o dos agudos, en el caso de este, dos agudos y un obtuso. Cuando se tiene un triángulo oblicuángulo, se pueden presentar los siguientes casos. Entonces, el primero, se conoce un lado y dos ángulos. Entonces, en este caso, L, ángulo, ángulo, conocemos un lado y dos ángulos. En este caso, los dos ángulos y el lado. Se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. En este caso, tenemos los dos lados y el ángulo opuesto a un lado de ellos. Se conocen tres lados del triángulo. Este es el caso L, L, L. Y el último, se conocen dos lados del triángulo y el ángulo comprendido entre ellos dos, el caso de LAL. Entonces, lado, ángulo, lado. Entonces, eso podemos encontrar, presentarse en esos casos. Para resolver este tipo de triángulos, como ya lo hemos mencionado en el video anterior, se utilizan dos teoremas. Entonces, el anterior que vimos, la ley seno, y el que vamos a ver ahorita, la ley coseno. Bueno, el teorema del coseno. Entonces vamos a ver qué es el teorema del coseno y la fórmula para calcular. Con el teorema del coseno vamos a resolver triángulos no rectángulos con el teorema del coseno. Entonces el teorema del coseno dice, sea un triángulo cualquiera con lados A, B y C y con ángulos interiores alfa, beta y gamma, que son los ángulos opuestos a los lados respectivamente. Entonces, alfa opuesto a A, gamma opuesto a C y beta opuesto a B. Entonces vamos a, se cumplen las siguientes relaciones. Se cumplen las relaciones. Entonces, ¿qué relaciones se cumplen? Entonces tengo que para el lado A, digo que A al cuadrado va a ser igual, entonces A al cuadrado va a ser igual a los otros dos lados al cuadrado. Entonces, B al cuadrado más C al cuadrado, ¿cierto? Menos, entonces, entre paréntesis, dos veces B por C, es decir, los otros dos lados, por el coseno del ángulo opuesto. Pero entonces, ¿quién es el ángulo opuesto a A? El ángulo alfa. Y ya tengo la fórmula para hallar el lado A. Ahora, para el lado B, en este caso, puedo despejar de una vez, porque aquí está el cuadrado, ¿no? Necesitamos hallar A solita. Entonces, ¿qué hago para hallar A solita? Entonces, fácil. Saco la raíz. Entonces, saco la raíz cuadrada de este y saco la raíz cuadrada de esto. Entonces, ¿cómo me quedaría la expresión? Entonces, me queda que A, ¿sí? Cuando este se cancela, será igual. Entonces, abro la raíz y A será igual ¿a quién? A B al cuadrado más C al cuadrado menos dos veces B por C por el coseno del ángulo alfa. ¿Sí? Si lo ven mejor, para que no nos confundamos, entonces estos son los paréntesis, simplemente estoy multiplicando. Esto es un producto.
que no nos confundamos con la C o con el coseno. Entonces, b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces b por c por el coseno del ángulo opuesto. Y así calculamos el lado A. Ahora, para calcular el lado B, entonces, para el lado B, ya tengo ya aquí ya saco raíz, simplemente reemplazo, digo B será igual a ¿quién? Entonces vuelvo y digo, a la raíz cuadrada, ¿sí? Vamos a calcular ahora B. Entonces, ya con la raíz cuadrada digo, A al cuadrado, es decir, los otros dos lados, más C al cuadrado menos. Entonces, ahora los paréntesis, 2 veces A por C por el coseno del ángulo opuesto. Entonces, en este caso sería 2 veces A por C por el coseno ¿de quién? Del ángulo opuesto a B, que es beta. Que lo podemos escribir también de color para que no nos confundamos. El ángulo beta. En este caso, por ejemplo, el ángulo alfa es moradito. Entonces, ángulo alfa. Y para el último lado, el lado C, decimos, este lado C, para calcular el lado C, con el teorema del coseno decimos que C, ¿sí? Entonces decimos C va a ser igual a la raíz cuadrada. Entonces, ¿de quién? De los otros dos lados. ¿Quiénes son los otros dos lados? A al cuadrado más B al cuadrado, ¿sí? Menos. Entonces, abrimos los paréntesis porque significa que estoy haciendo un producto. Entonces, estoy multiplicando todo esto. Y digo, 2 veces A por B por el coseno del ángulo opuesto a C, que en este caso es gamma. Entonces, gamma. Y listo. Ahí ya he calculado el valor de los 3 lados. ¿Listo? Entonces esa es la fórmula para calcular los lados del triángulo, para resolverlo. Entonces, en este caso, como ya lo habíamos dicho antes, en el caso que me den el criterio, lado, ángulo, lado. Entonces me dan voy a hacer el lado A, el ángulo, este ángulo gamma y este lado B, y puedo calcular C porque tengo el lado opuesto y tengo los otros dos lados y utilizo esta fórmula, ¿correcto? Entonces con esta, para este criterio utilizo esta fórmula. Ya tengo los otros dos lados y tengo el ángulo opuesto al lado. ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo sería la fórmula para los ángulos. Bueno, ahora vamos a mirar cómo sería la fórmula para calcular ángulos. Ya vimos para lado, ahora vamos a mirar cuál es para ángulos. Entonces, ¿por qué la de ángulos? Porque nos pueden dar el lado B y el lado C. En este caso tendríamos el criterio lado, lado, lado. Entonces tendríamos que calcular el valor de los ángulos. ¿Cómo calculo el valor de los ángulos? Entonces digo que alfa, el ángulo alfa, va a ser igual. Entonces, para los ángulos vamos a utilizar la función inversa del coseno. Entonces, si recuerdan que en la calculadora utilizábamos coseno a la menos 1, entonces, en este caso, para calcular ángulos,
los ángulos, entonces utilizamos la función inversa. Función inversa del coseno, de esta forma o de la siguiente forma. Entonces, decimos que coseno de alfa va a ser igual a coseno a la menos 1 de ¿quién? Todo esto entre paréntesis, porque va a ser el coseno a la menos 1 de la siguiente operación. Entonces, todo entre paréntesis de la siguiente operación. Entonces va a ser el lado b al cuadrado más c al cuadrado menos a al cuadrado. Es decir, este lado A va a ser el lado opuesto a ese ángulo, sobre 2 veces B por C. Entonces, entre paréntesis para recordar que es un producto. Entonces, B por C. Entonces, calculo el coseno a la menos 1 de todo esto. Esto para el ángulo alfa. Ahora para el ángulo beta. Vamos a mirar qué pasa con el ángulo beta. Entonces, para el ángulo beta será igual. Entonces, esto es igual a la función inversa del coseno, ¿sí? En paréntesis, toda esta operación será igual entonces, beta, entonces digo a al cuadrado más c al cuadrado menos b al cuadrado sobre 2 veces a por c, ¿cierto? Entonces, esto es un producto, esto por esto por esto. Y ya tenemos para el ángulo beta. Entonces, les estoy ayudando a despejar para cada uno de los ángulos para que al momento de solucionar el taller pues nos quede más sencillo. Ahora para el ángulo gamma. Entonces, bueno, si nos damos cuenta siempre este va a ser el ángulo, el lado opuesto al ángulo. Entonces digo, gamma será igual a la función inversa, es decir, coseno a la menos 1 de ¿quién? Entonces, todo esto entre paréntesis y digo de gamma. Entonces, a al cuadrado más b al cuadrado menos c al cuadrado. Este c es el lado opuesto al ángulo. 2 veces a por b. Y tenemos la fórmula para calcular los ángulos de un triángulo. Entonces ya lo tenemos para todos. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces recuerden que yo también puedo llamar estos ángulos A. Este ángulo puede ser A o alfa. Este es C o gamma. Y este será B o beta. Entonces, cualquiera de las dos los puedo llamar, los puedo nombrar. Importante que son los ángulos. Y es importante que debo ubicar el lado opuesto al ángulo. Entonces, B